Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy tengo el auténtico placer de contar con Mario Sánchez, que es graduado en Ciencias y Tecnología de los Alimentos y especialista en seguridad alimentaria. Y nos va a contar que está muy bien esto de saber que hay que comer frutas, que hay que comer verduras, que hay que comer proteínas, pero realmente tenemos una correcta percepción del riesgo que pueden suponer ciertas prácticas diarias a la hora de cocinarlos, de conservar los alimentos. Hoy creo que con esta entrevista vamos realmente a saber más para temer menos y elegir mejor, no necesariamente qué comemos, sino cómo lo comemos. Así que nada, millones de gracias, Mario. O sea, es una entrevista que a nivel general es muy interesante, pero en particular me resulta como extra interesante porque hay mil cosas que yo tengo dudas y que creo que nadie mejor que tú puede venir a solucionárnoslas, así que mil gracias. Y luego también te quiero dar las gracias de antemano por la labor que haces a nivel divulgativo, que mantienes esa neutralidad, esa ciencia y siempre informas desde el máximo rigor que poca gente hace actualmente. Tú estás en redes y lo sabes. Así que te quiero agradecer públicamente que lo sigas haciendo con el rigor y sin buscar la polémica como lo haces. Pues muchas gracias. Lo primero, también por la invitación y por tus palabras. Es complicado, ya lo sabes, en el mundo que tenemos hoy en día de redes sociales, mantener esa neutralidad o no caer en los trends, en el sensacionalismo para que al final el contenido se vea. Y bueno, lo estamos intentando de muchos años. Esperemos que siga funcionando. Lo Claro estás que sí. haciendo súper bien y en tu libro es maravilloso. Yo me lo he leído, aprendí muchísimo, así que enhorabuena. Dejaré el título de tu libro y toda tu descripción porque creo que es un libro que merece mucho la pena por la practicidad que se saca de leerlo. Y te quiero preguntar, ¿somos actualmente conscientes porque cada vez nos cuidamos más, sabemos de la importancia de hacer ejercicio, sabemos de la importancia de tomar suficientes proteínas, verduras, pero ¿tú crees que a nivel poblacional hay una percepción correcta del riesgo que suponen ciertas prácticas de alimentación en general, de cocción, de conservación de alimentos? ¿O es un tema que todavía la gente, pues toda la vida se lleva haciendo esto, no pasa nada? Ese es el comentario estrella que recibimos los que hablamos de seguridad alimentaria. Y lo cierto es que hay mucha desinformación y, bueno, la gente no tiene ni idea de estos temas. La nutrición, por suerte, está muy en auge. Nos preocupamos mucho por las vitaminas, los minerales, por lo que comemos y debe ser así, pero también deberíamos hacer hincapié o no descuidar esa parte previa de qué es lo que pasa cuando un alimento llega al supermercado. Porque ya no lo encontramos ahí muy bonito, empaquetado y damos por hecho que no nos va a pasar nada, pero hasta que eso llega ahí hay muchos controles detrás. Y efectivamente la seguridad alimentaria es muy importante. Si después en casa cumplimos ciertas normas de higiene alimentaria y no llevamos cuidado, pues todo ese trabajo previo nos lo estamos cargando. Y efectivamente podemos hacer que un alimento que ya ha partido de una fábrica seguro se vuelva inseguro nuevamente. Entonces, justamente entrando un poco ya en materia de esto, me gustaría como seccionar la entrevista en varios bloques. Y el primer bloque me gustaría hablar de las intoxicaciones alimentarias. Cada vez más, o porque con redes sociales se hacen más públicas o porque cada vez hay más controles, salen más noticias de retiran sanidad un lote de carne por una intoxicación por una bacteria, retiran leches de fórmula por otra bacteria. Entonces mi pregunta es, ¿todas esas bacterias que se hablan son iguales? ¿Hay algunas más comunes? ¿Hay otras menos comunes? ¿Hay algunas más peligrosas? ¿Otras no? Para alguien que solo oiga intoxicación y en su cabeza todo sea por lo mismo, eso porque está guarro, porque no sé qué es la misma bacteria. A mí me han dicho que eso es el E. coli, no. A mí me han dicho que es listeria, no. ¿Cuáles son las bacterias más comunes? ¿Cuáles son las más peligrosas? ¿Y cuáles son los síntomas que merece la pena conocer para la población general al respecto de intoxicaciones? Bueno, aquí hay mucha información que comentar, porque en primer lugar partimos de una base muy clara, que es que no es necesario que veamos un plato, una tabla, un local sucio o guarrete para que nos intoxiquemos. La premisa de las bacterias patógenas, que son las que causan enfermedades, es que no modifican el sabor, el olor o la apariencia del alimento. Es decir, hay dos tipos de bacterias. Están por un lado esas patógenas, que son las que nos preocupan realmente y de las que ahora vamos a hablar, y luego están otras que son alterantes, que a lo mejor cambian propiedades del alimento, degradan proteínas y otros componentes, ¿no? Entonces, hay que dejar claro que porque un alimento visualmente esté perfecto, no significa que vaya a ser seguro. Si lo hemos hecho mal, puede ser que ahí tengamos una población pues, de diversas bacterias. Y como tú bien decías,
Primero, no solo son bacterias, también puede haber virus, parásitos como el anisakis, famoso del pescado. Es, digamos, macroscópico, es un gusanito, un nematodo concretamente que podemos ver a simple vista. Entonces no es lo mismo que una bacteria y también causa intoxicaciones. Pero si nos metemos en las bacterias, que es el grupo mayoritario, digamos, de agentes que causan enfermedades alimentarias, de transmisión alimentaria, tenemos salmonela, que es quizá la que más le suena a la gente, ¿no? Por el huevo crudo, por todas estas cosas, pero esta, sorprendentemente, no es la que más casos provoca, al menos en la Unión Europea. Tenemos otra más peligrosa o con más incidencia todavía, que es Campylobacter. Hablamos de unos 170.000 casos anuales en toda la Unión Europea, que claro, dicho así, comparas con toda la población y la incidencia es bajita, porque tenemos sistemas de seguridad muy amplios, pero realmente es una cantidad de casos lo suficientemente alta como para que, bueno, tengamos precaución y sepamos que las intoxicaciones están presentes. Por supuesto, cada año tenemos mayores controles, más seguridad y estas cifras sorprendentemente siguen aumentando. Entonces la gente se pregunta, oye, ¿cómo puede ser que cada vez haya más intoxicaciones si se supone que tenemos más seguridad? Y la teoría principal es que, oye, pues tenemos más sistemas de control, digamos que somos más capaces de también identificar. En el área médica es muy complicado, ¿no? Cuando te llega alguien con un problema digestivo, pues a veces localizar que eso ha sido una intoxicación porque te has comido el pollo hace un día, pues no es tan fácil. Muchas veces no se puede clasificar bien el origen de la intoxicación y eso es muy importante decirlo. O sea que esas cifras, para empezar, estarían muy por debajo de lo que realmente aparece, ¿no? Y un dato que sí que es interesante es que este Campylobacter, que es el principal agente bacteriano causante de gastroenteritis en todo el mundo, no solo en Europa, esto lo dice la OMS, con estos 170.000 casos, realmente duplica casi la cantidad de salmonela, por así decirlo, que tiene incidencia a nivel de la Unión Europea, que son unas 60.000-70.000 casos registrados. Luego tendríamos brotes, que es cuando tenemos una persona que se ha intoxicado, una o más personas, ¿no? Por ejemplo, pues a partir de un alimento mal estado en un restaurante o también en casa, y ahí vemos que los huevos poco cocinados, los productos derivados del huevo, son el principal agente causante. Y en España con mucha más incidencia, seguramente pues por el tema, por ejemplo, de la tortilla de patatas. Y Mario, entonces has hablado de la salmonela en el huevo, has dicho que el Campylobacter es el principal agente bacteriano causante de gastroenteritis y mi pregunta es, ¿dónde se puede encontrar el Campylobacter? ¿Cómo podemos minimizarlo? Y, por ejemplo, otras bacterias como la listeria, que se ha oído en carne mechada, etcétera, el E. coli, también es importante y en qué alimentos se puede encontrar para que la gente al menos ponga un poco el radar de, ostras, esto voy a manipularlo y voy a cocinarlo bien, porque he escuchado a Mario que el Campylobacter precisamente es muy... hay mucha probabilidad de que esté en este alimento. Es muy buena cuestión porque Campylobacter, por ejemplo, suele estar en carne de ave, pollo y pavo, salmonela en el huevo, pero también puede estar en otros alimentos. Es como el alimento principal. Y luego, efectivamente, hay dos bacterias que has comentado muy bien que no hemos dicho, que son, por un lado, Escherichia coli, que hay diferentes tipos. Hay una especie concreta que produce la toxina SIGA o verotoxina, que es la que nos preocupa y que puede causar grandes problemas a nivel inmunitario con la enfermedad que desencadena y demás. Y luego estaría Listeria, que si bien a nivel de casos son unos 7.000 más o menos anuales en la Unión Europea, tenemos una bacteria que es mucho más letal, por así decirlo, mucho más peligrosa, porque aquí sí que se ha demostrado que tiene consecuencias más graves. Es decir, no solo va a ser un dolor de barriga o una intoxicación, digamos, que puede pasar en unos pocos días, sino que este caso, el que comentabas de carne mechada y muchos otros, han llevado a mujeres embarazadas a abortos, por ejemplo. Pueden ser letales en esos momentos. Si tú contraes esa bacteria y esa intoxicación, puedes llegar a perder al bebé, y en personas también inmunodeprimidas, ancianos y niños, pues también es más grave, como suele pasar. Y entonces el Campylobacter en general, has dicho que aunque puede estar en muchos sitios, fundamentalmente en carnes de aves, mi pregunta es, ¿cómo puedo reducir el riesgo de intoxicación por Campylobacter en carnes de aves si me acabo de comprar un pack de pechuga de pollo de pavo? Muy fácil, cocinándolo completamente, que es algo que con las modas hoy en día de redes sociales estamos obviando un poquito, de aquello de comernos la carne, el pollo poco cocinado y demás. Ahí está el riesgo real. Lo que se recomienda es alcanzar una temperatura de unos 65-70 grados centígrados en el centro del producto. Entonces, no hace falta que vayamos con el termómetro en la cocina. Es de sentido común, cuando la carne del pollo o del pavo pasa de ese color rosita a blanco, pues ya estaría cocinado y con eso matas a la bacteria. Lo bueno que tienen bacterias como Campylobacter o Salmonella es que con el calor prácticamente te las cargas, las destruyes. Luego hay otras, como esta Escherichia coli, de toxina SIGA y demás, que pueden producir toxinas o esporas que aguantan temperaturas de cocinado, y ahí está lo peligroso realmente. Y en esos casos,
entonces sería como inevitable el contagio. Inevitable, si partimos de una premisa de prevención, es decir, si sabemos que hay alimentos que son más propensos a esas bacterias, pues no los dejemos a temperatura ambiente en la cocina, refrigerémoslos lo antes posible. Cuando cocinemos, alcancemos una temperatura también suficiente, porque hay algunas toxinas que aguantan por encima de los 100 grados de cocinado, y ahí está el problema. ¿Qué pasa? Que esas toxinas podemos prevenir que aparezcan, podemos prevenirlo manipulando correctamente el alimento y pues teniendo en cuenta que pueden estar ahí, ¿no? O sea que si lo hacemos todo bien, realmente no habría por qué preocuparse tanto. Y entonces, Mario, ¿qué alimentos pueden tener con mayor probabilidad esa E. coli con toxina SIGA, que tú has dicho que lo malo es que, a diferencia de Campylobacter y de Salmonella, resiste a altas temperaturas, para que la gente, si lo compra, tenga especial cautela en conservarlo bien? Aquí hablaríamos sobre todo de productos preparados. Vale. E. coli es una bacteria con una amplia predisposición, también podemos tenerla en vegetales, que ahora podemos hablar de ello, que es muy interesante. Lo que también nos arrojan los datos de la Unión Europea es que, ojo, cuidado, que no solo son los alimentos de origen animal los que tienen estas bacterias y que nos van a provocar daños, porque pensamos en pollo, huevo cocinado, pero cada vez más con el auge de vegetales, tipos de ensaladas de bolsa, listas para comer y demás, aquí hemos visto casos de brotes de intoxicación y de que son un producto muy perecedero, que realmente no lleva un tratamiento térmico, porque tú la lechuga no la estás calentando para conservarla, y en ese tipo de productos se ha visto que hay un potencial importante de crecimiento microbiano, y luego en productos envasados, preparados, típicos de preparar en microondas y cosas así, que a lo mejor no cumplen bien la cadena de frío y ahí pueden aparecer esos patógenos. O sea, el E. coli de toxina SIGA, que es un poquito el que tú has dicho que es más débil, porque aunque lo calientes sigue teniendo capacidad de sobrevivir, suele estar como cosas preparadas o incluso en ensaladas. Sí, y también, por ejemplo, que no hemos dicho, carne picada, hamburguesas poco cocinadas. También. Sí, en la carne picada puede estar presente, algunos brotes se han visto asociados con esta E. coli, porque al final cuando tú tienes una carne picada estás manipulando, estás mezclando las bacterias que normalmente suelen estar en la capa externa, en la superficie de la carne. Cuando tú manipulas, estás mezclando e introduciendo esas bacterias en el interior, en toda esa carne molida o triturada. Entonces, si tú dentro no cocinas bien el alimento, una vez más con las hamburguesas, que también está muy de moda comerlas crudas o poco hechas, tienes un alimento que es bastante peligroso por ese tipo de bacteria y por muchas otras, pero concretamente esta E. coli se ha visto también en hamburguesas poco cocinadas. Y imagínate que yo me compro una ensalada de bolsa, pues de rúcula, de canónigos, de lo que sea, y estoy escuchando tu podcast y digo, ostras, Mario me acaba de decir que, ojo, cuidado, porque en algunos puede haber mayor probabilidad de contaminación por esta E. coli productora de una toxina que, ojo, cuidado, porque me puede producir una diarrea, que me deshidrate y tenga un problema. ¿Qué puede hacer Isabel, que se acaba de comprar esa bolsa, para minimizar el riesgo de esa contaminación? Pues mira, en caso de población general, yo recomendaría no volverse loco, porque hay otras muchas prácticas arriesgadas, como las que hemos dicho, que son, por así decirlo, preferentes. Pero si queremos asegurarlo, y una vez más, en caso de embarazo, cuando se lo damos de comer a niños, ancianos, personas un poquito con la salud posiblemente comprometida, podemos desinfectar con lejía apta para uso alimentario. Esto es una recomendación que se puede extrapolar a todas las frutas y verduras que tomemos en crudo, para ensalada, para lo que sea que no requiera calentar. Si vas a hacer un caldo, un puré o algo así, pues no hace falta, porque ya con el calor, digamos que tienes esa parte cubierta. Pero en general, la recomendación de desinfectar pues con agua, normalmente la parte de lejía para uso alimentario es como que a la gente le da un poquito de miedo usar lejía, pero es un desinfectante totalmente normal, en las dosis adecuadas. De hecho, en los supermercados hoy en día venden productos ya preparados, que simplemente es un remojo, lo dejas ahí un par de minutos, lo enjuagas y ya está. Con eso lo tendrías cubierto, y esto con las ensaladas de bolsa es también una opción que, aunque la industria se supone que ya llevan ese tratamiento, estamos viendo que puede haber casos problemáticos, pues no está de más que en casa lo hagamos para quedarnos más tranquilos. Sobre todo, como tú dices, sin volvernos locos, porque ya bastante complicada la vida, pero sobre todo en gente que es más vulnerable, es decir, niños, embarazadas, inmunodeprimidos, personas mayores que, ojo, cuidado, porque como tengan una diarrea y se deshidraten pueden tener problemas renales, pueden tener al final alteraciones cardíacas por pérdida de electrolitos. Entonces, un poco es poner esta información en contexto de, ostras, hay seguridad, pero ante la duda no pasa nada por hacerlo. Eso es. Al final es una cuestión de hasta dónde quieres tú mejorar esa seguridad o ampliar un poquito el margen de
percepción, porque luego la gente se preocupa mucho por estas cosas, pero luego está yendo a cocinar sin lavarse bien las manos, con agua y con jabón, está usando utensilios pues quizá de materiales de dudosa calidad, y yo pondría el foco antes en esas cosas que son de mayor recurrencia, antes que un adulto sano, digamos, de perteneciente a la población general, en la mayoría de casos no va a desarrollar un problema por este tipo de O cosas. sea que en general lo que podemos decir es cocina las carnes, déjate esta moda de cruda, chorreando sangre porque probablemente no te siente muy bien. Después límpiate las manos adecuadamente, utiliza buenos utensilios y en este punto te quiero preguntar, ¿qué utensilios me recomendarías para cocinar? Muy buena pregunta, porque aquí ya entramos en tema de hablar de la madera, que es muy polémico. Y la madera, si hablamos de seguridad alimentaria, es uno de los materiales menos aconsejables. Madera es, igual que decíamos antes, otros conceptos, es muy amplio, ¿vale? Porque puedes tener maderas de buena calidad o de mala calidad. El problema es que la mayor parte de gente se compra la tabla ahí en el chino por €1, que ni siquiera es madera a veces, es hecho Conglomerados. o un conglomerado que pesa muy poquito, eso se ve por el peso, o de bambú, que también a nivel de alertas en España estamos viendo como que pueden venir con contaminantes de China, con melamina, algunos aldehídos y cosas así un poquito chungas. Pero bueno, eso es otro tema. Digamos que si buscamos un buen material siempre vamos a tener mejores opciones que si es malo. Pero de por sí la madera es un material poroso que tiende a absorber los jugos de los alimentos, la humedad. Entonces, para para cortar un alimento cocinado, por ejemplo, una carne o algo así, ese jugo puede ser que penetre en la tabla y luego sea de una difícil limpieza. Además, no se recomienda meterlo en lavavajillas, con lo cual tienes que fiarte un poco, depender de tu lavado manual y es más complejo. En general, siempre se desaconseja este material en casa. La gente suele pensar que la industria alimentaria o que en los bares y restaurantes está prohibida, pero no es cierto, es un error común. Lo que está es desaconsejado y como hay otros materiales mejores, tiende a no utilizarse madera porque, oye, ¿para qué te vas a poner una cosa que sea problemática, no? ¿Cuáles son las opciones interesantes? Tenemos por un lado acero inoxidable, que nunca falla, A mí me encanta. para tablas y, aunque es más extraño, para los utensilios normales. Yo tengo todos de acero inoxidable. Con a lo mejor, pero claro, luego está el tema que bien sabes que te dicen, no, es que raya la sartén o raya Pero si el tal. tu sartén es de acero inoxidable, no se raya y si es de Correcto. hierro fundido tampoco. Muy Entonces, bien. si vas como a todo lo bueno, el acero inoxidable es como lo mejor. A mí me encanta. Yo hace poquito he pasado a las sartenes también de acero inoxidable porque son la Son mejor maravillosas. opción. Aparte no tiene el antiadherente, lo que tú dices, no se raya y demás, pero es verdad que es complicado y hay que pillarle el punto. Y para según qué cosas son más difíciles, ¿no? Pero Yo hago la regla del agua. lo de echar la Lo de cotita echar- sí y que cuando salgan salen como las... bolitas de canicas ya hago. Me hacen hasta la tortilla de patatas se hace buena. Ah, pues mira, yo Sí, todavía sí, no te he dado tengo el que paso. decir el truco yo. No he dado Te el tengo que paso decir el todavía. truco. Pero sí, sería acero inoxidable en general es la mejor opción. Y después también a nivel de tablas, volvamos a ello, pues todo lo que sean materiales más tipo cuarzo, Cuarzo. granito, digamos, cosas que no sean fácil de astillar o de romper, en este caso, ¿no? Para que no penetren las bacterias, mucho mejor. Pero si tengo que elegir uno, sería acero inoxidable para todo. ¿Y qué te parece el vidrio templado? También muy buena opción. Es complicado ahí hacer una Sí. caja o que, digamos, desprenda algún material, pero pues una vez más la gente creo que lo suele despreciar, ¿no? Porque se puede romper más fácil o también porque resbala un poquito al cortar, que luego también entramos en tema de, oye, ¿buscamos solo la seguridad alimentaria o también la facilidad a la hora de cocinar? Porque con las sartenes de acero inoxidable yo siempre tiene un poquito ese dilema de, oye, está muy bien que queramos buscar mayor salud, mayor seguridad, pero si luego la gente no puede cocinarse ahí Ya un no. filete, ¿qué Nada, hacemos? pues claro, eso Hay que tienes buscar toda un razón. punto medio, claro. Sí, entonces me gusta mucho Isabel, es súper importante el prevenir las contaminaciones, pues en el tema de la lechuga, ciertos momentos igual es interesante de la vida limpiar la ecología alimentaria, pero no olvidemos que un poco lo básico es cocina los alimentos bien, límpiate las manos y utiliza utensilios adecuados que minimice el riesgo de permanencia de bacterias, virus, etc. Y eso pasa por necesariamente, en la medida en la que se pueda, utilizar utensilios, tablas de cortar de acero inoxidable, de cuarzo, de mármol, de vidrio, y la madera intentar evitarla porque tiene fisuras, es un material altamente poroso, que además, y esta parte te la digo yo a nivel personal, yo soy celíaca, entonces el gluten como compartas casa con alguien que no es celíaco y corte algo ahí, partículas de gluten se pueden quedar en la madera y eso tampoco es deseable, y sobre todo que muchas veces parece que no tomo gluten pero mis anticuerpos siguen estando altos. Es que al final el demonio está en los pequeños detalles. Entonces yo como celíaca en general no utilizo madera fundamentalmente por el tema de que se quedan partículas de gluten en la madera si alguien me corta algo y me fastidia. Claro. Entonces por esa parte me resulta muy interesante y gracias por dar esos tips de materiales de cocina buenos. Y luego, la siguiente pregunta que te quiero hacer es,
¿Qué diferencia hay entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente? Algo que sea fecha de consumo preferente, ¿me lo puedo tomar incluso un mes más tarde? Es indiferente, depende del alimento, porque yo sé que en tu libro hablas de esto y luego además hablas del curioso caso excepcional del huevo que tiene fecha de consumo preferente, pero ojo, cuidado, no te mofes y no te lo tomes 3 semanas o 4 de post fecha de consumo Exacto. preferente. Sí, ahora comentamos el ejemplo del huevo porque rompe un poco todos esos esquemas. Pero si hablamos del resto de alimentos que funcionan con esos cánones, respondiendo a tu pregunta, no pasaría nada si tú tomas un alimento con fecha de consumo preferente después de esa fecha. ¿Por qué? Porque los alimentos que tienen consumo preferente son aquellos, lo podemos comprobar fácilmente en casa, secos, tipo bollería, panes, galletas y bueno, de diferentes tipos que, digamos, tienen un contenido de agua, una actividad de agua muy bajita. Eso dificulta el crecimiento de bacterias. Entonces, esa fecha que pone el fabricante está delimitada para que tú encuentres en tu paladar, por así decir, el alimento tal y como el fabricante lo ha considerado. Vale. Pero después de esa fecha, probablemente no van a crecer bacterias. Lo que va a suceder es que se puede enranciar el producto, puede perder un poquito de sabor, de propiedades organolépticas. Puede ser que no esté bueno simplemente porque está pues una patata frita, ¿no? Está ya rancia, no hay quien se lo coma. Pero es muy difícil que eso te intoxique. Ahora bien, una fecha de caducidad como tal, que la entendemos más asociada a productos frescos, a productos perecederos, carnes frescas, vegetales, lo que decíamos de las ensaladas de bolsa. Si la gente se fija, tienen muy poquitos días, Sí, porque es un verdad. alimento muy perecedero. Esa fecha sí que debería respetarse al máximo posible. Digamos que pasarla ya nos está comprometiendo la salud y ya ponemos en juego pues, que podamos contraer una intoxicación alimentaria. Entonces, esas serían las dos diferencias. Fecha de consumo preferente no pasaría nada, pero de caducidad sí que pasa y hay que respetarla. Y luego está el huevo, que por alguna casualidad, esto ya es tema de legislaciones y demás, que a veces hay ciertas incongruencias. El huevo sí que tiene esa fecha de consumo preferente, pero los estudios han visto que sobrepasarla una semana aumenta el riesgo de intoxicación alimentaria por salmonelosis un 30 o un 40%. ¿Por qué? Porque el huevo tiende a verse comprometido, cuanto más tiempo pasa está en peor estado esa cáscara, esa membrana protectora que tiene el huevo se degrada y como es un material también muy poroso, pues las bacterias podrían penetrar en el interior. Es verdad que un huevo de por sí es protector y va a aguantar bien, pero ya te digo, ante cambios de humedad y ante ciertas variables que se tienden a dar en casa, pues es más comprometido y por eso es mejor, en este caso también, ser un poquito cautos y no sobrepasar la fecha. Y yo te quiero hacer una pregunta personal porque yo alguna vez, a ver, no es que lo haga A ver. habitualmente, pero me he tomado cosas de consumo preferente del orden de, Un año. pues no casi, pero como 5 o 6 meses. Y yo te prometo que yo lo he abierto. O sea, he visto eso, lo he abierto y digo, parece que está bien, me lo he tomado, de sabor está bien y yo me lo he tomado, aunque han pasa pasado nada. como 4 meses. Quiero decir, si dentro de las características organolépticas no está, como tú dices, enranciado, o sea, quiero decir, no es algo como muy peligroso, ¿no? No es peligroso realmente, sobre todo si ha estado cerrado. Sin Porque envasado, o sea, precisamente cuento, eran unas galletas sin gluten, que yo no es que suelo tomar galletas eso no habitualmente, pasa pero nada. como precisamente no las suelo tomar habitualmente, las tenía al fondo y digo, ostras, hace un montón, Sí. lo vi y dije, lo olí y dije, tío, bueno, está muy mal, lo probé y dije, pues está, y me las tomé. Eso sí está bueno, no pasa absolutamente nada, porque como te digo, es muy difícil que ahí crezca una bacteria o cualquier microorganismo, bueno o malo, porque al final es muy seco y no tiene, digamos, facilidad para desarrollarse ahí. Lo que te podría pasar en ese caso es, oye, que la galleta tenga, pues, si tiene algún aceite, alguna grasa, que se enrancie por el oxígeno y que esté de sabor un poquito más feo, pero más allá de eso O sea no que te va no. a pasar nada. Y con los yogures, ¿por qué tienen fecha de consumo preferente si aparentemente es un producto que está como hidratado? O sea, tiene bastante agua. Ahora han cambiado, el tema del yogur es también otro ejemplo problemático. Ahora casi todas las marcas ya han cambiado a caducidad. Hayan puesto caducidad. Sí, porque y también sucede el caso contrario del huevo. Aquí vamos al otro extremo, te cuento el porqué. El yogur es un alimento que está vivo, que tiene bacterias, pero buenas, porque al final tiene sus probióticos. En concreto, en un alimento para que se pueda llamar yogur en España tiene que tener dos tipos de bacterias, que es Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Es con nombre y apellido. Si tiene algo más aparte de eso, ya no puede poner yogur. Pone bebida fermentada, las famosas bifidobacterias y cosas así, Eso no puede ser yogur. que también está muy bien, o sea, tiene Sí, otras sí. propiedades, no es nada malo, pero si tú te fijas por detrás no pone yogur, pone bebida fermentada, bueno, en este Sí, caso o lácteo lácteo fermentado. fermentado, si es bebible, bebida fermentada, porque es simplemente una cuestión legal, una norma de calidad que hay en España. Son bacterias buenas, sea de un tipo u otro. Entonces, ¿qué pasa? Que como están ahí presentes, dificultan que las bacterias malas entren ahí. Y tiene una vida útil, digamos, interesante. Es un producto vivo, entonces, si tú
te portas mal con él, lo dejas fuera de la nevera, no lo conservas adecuadamente, le metes ahí la cuchara chupada y dejas ahí Sí, bacterias externas, que eso pasa mucho con los envases para compartir, grande, sí. que eso es otro tema ya en las familias. Tú ahí ya pues no vas a poder apurar mucho. Pero si te comportas bien y cumplís un poquito lo que se dice, sí que esa fecha a lo mejor la puedes estirar un poquito. La fecha de caducidad la puedes Correcto. estirar un poco, justamente a diferencia del huevo, que es preferente, pero es mejor no estirarla. Exacto, son las dos excepciones, huevo y yogur, porque no solo hay que pensar en cómo está regulado o legislado y lo que pone en el envase, sino lo que nos dice la lógica y la evidencia en base a la microbiología, ¿no? Es un alimento, en este caso, protector, porque es complicado que crezcan ahí las bacterias malas y por eso tampoco recomiendo que te lo comas un mes después. Eso sí que no te lo vas a poder comer porque vas a ver que está imposible, pero a lo mejor 3, 4 días hasta una semana, pues si lo ves que está bien, no habría problema. Y justamente hablando de seguridad alimentaria y todo esto, siempre que las prácticas del yogur las hayas conservado bien, ¿cuánto tiempo desde que yo cojo el yogur del lineal del supermercado que está en frío hasta que llega a mi casa puedo pasar? Porque yo veo que hay gente que lo mete, luego se va a hacer la compra a no sé qué al mercado tal y está 6 horas en el maletero del coche, que yo pienso, ostras, no sé hasta qué punto no ha roto la cadena del frío aquí. Eso se rompe totalmente. Son muchas horas, 6 horas o la gente, lo que tú dices, va En al centro viajes comercial a hacer la largos. compra. Ahí tenemos que intentar que esté frío lo máximo posible con neveras o con algo así cuando vamos a la playa y todo esto, pero la teoría nos dice que máximo 2 horas fuera del frigorífico. Y las recomendaciones sanitarias son, en cuanto vas al supermercado, lo sacas al frigorífico lo antes posible. Si tienes que hacer algo por el camino, espérate, ve a casa, deja la comida y luego vas a hacer lo que sea. O sea, intenta planificar eso para también que luego la comida pues nos siente bien, porque luego la gente dice, oye, me he tomado esto, me duele la barriga y está dentro de fecha. Claro, pues si las tenido 6 horas en el maletero ahí dándole el sol. Claro, es que el otro día fuimos a hacer un viaje y en una bolsa de supermercado que yo pensé, es que esto no me lo voy a tomar. O sea, llevaba un yogur 8 horas, leche también abierta, o sea, que ya está abierta 8 horas, un producto de una tortilla de patata de estas que ya estaban en el supermercado hechas también como 8 horas de viaje y yo dije, tío, no sé si esto a nivel, o sea, eso realmente ha roto la cadena de frío y idealmente habría que tirarlo, ¿no? Sí, yo con 8 horas no me hubiera comido nada. La tortilla seguro, la tortilla de hecho... No, yo no me la tomé. Aunque sea preparada del supermercado, que se supone que ya lleva sus procesos, incluso puede ser que use huevo pasteurizado, que es la famosa huevina, que ya ahí lo que hacen es que la calientan, digamos, a una temperatura más bajita, más tiempo, para que no coagule y que siga estando segura líquida. Ahí quizá no habría tanto problema, pero yo en general 8 horas es demasiado tiempo. Tú piensas que en condiciones idóneas las bacterias patógenas, que esto no lo hemos comentado, en el rango de los 10-15 grados hasta los 30 encuentran su temperatura óptima de crecimiento. Y eso es temperatura ambiente, sea cual sea la época del año, incluso en invierno. La gente dice, no, como es invierno, dejo fuera tal. Sigue siendo una temperatura ideal para las bacterias. Entonces, si ahí hay una sola, de una salen 2, de esas 2 salen otras 2. Es una cantidad muy grande de bacterias que en pocas horas, en menos de esas 8 horas, puedes tener millones de bacterias que, una vez más, no vas a percibir a simple vista ni por el olor ni el sabor y van para adentro y te intoxican. Eso fue lo que me dijeron, Isabel, si huele bien, le dije, claro, ya, pero yo no me lo voy a tomar. O sea, que decir, no está mal hecho eso. Lo que tú hiciste, no, esto es súper bien, yo te felicito. Vale, no, es que quedé yo como la loca, pero dije, tío, es que 8 horas un yogur, yo no sé hasta qué punto. 8 horas es una salvajada. No, ahí lo que puedes hacer es, pues, si llevas una neverita con hielo o una bolsa, pero isotérmica, no la de plástico. Claro, sí, exacto. Claro, intentar alargarlo un poco por ahí y dices, bueno, si te da mucha pena... 4 horas, sí, pero es que 8... 8 es mucho. En un maletero. No, y encima ahí con el calor concentrado. Claro. No es salvación. Vale, entonces ostras, si compráis yogures, productos de nevera, intentad no pasar más de 2 horas, porque Mario acaba de decir que a cualquier época del año los rangos de temperatura son lo suficientemente óptimos como para que las bacterias proliferen y aunque huela bien, se vea bien, por dentro, ostras, me ha sentado mal el viaje. No, es que igual te ha sentado mal el yogur que te has tomado a mitad del viaje de 8 horas. Y con la tortilla o cualquier alimento que la gente pensará, no, pues lo caliento que eso lo mata todo. No, porque hemos visto, lo hemos dicho antes, que hay toxinas y esporas que aguantan las temperaturas de cocinado. Entonces, si tú has hecho todo mal para que ahí crezcan esas formas de resistencia, aunque calientes, no vas a hacer nada. Vale, me está encantando esta conversación porque... Estoy como chapando la boca a un montón de amigos de un montón de cosas que me dijeron. Luego la siguiente pregunta justamente has dicho, bueno, Isabel, no vamos a entrar ya a lo de los yogures grandes, la gente metiendo cucharas en la familia. Hilo con otro tema que fue de debate, que es la tapita de aluminio que coge los yogures grandes, que la gente dice, no, déjala que así tapo y protege. Claro. Es mejor guardar la tapa de aluminio de los postres lácteos o en general cualquier envase así tipo yogur,
¿O es mejor quitarla? En general quitarla, pero siempre si tenemos otra capa protectora que suele ser la de La de plastiquito plástico. transparente. Pero es que hay algunos supermercados que solo traen Ah, la de aluminio. Entonces, entre ponerle algo o no ponerle, mejor dejarle la tapa. En esos casos también lo podemos pasar a un tupper y lo ideal es que todo lo que esté en el frigorífico esté bien cerradito, bien hermético, porque también puede absorber olores de otros alimentos. Pero ¿qué pasa con esa tapa de aluminio en el caso estándar? Que es que tienes la de aluminio y luego otra de plástico que protege. Esa realmente tiene una función para el momento del envasado en las fábricas. Una vez que tú ya la retiras, has roto esa esterilidad o ese entorno, digamos, protector del envase y por eso te pone la tapa de fuera, para que tú lo cierres y ya está. Si lo dejas, ¿qué va a pasar? Que el yogur o el líquido, lo que hay ahí, se va a resecar, se va a quedar en una temperatura quizá más alta porque no está en contacto directo con el resto del alimento y va a ser un foco posible de bacterias. Entonces, lo mejor es retirarla una vez que lo abres. Ya si haces como yo, que chupas la la tapa, tapa ya, como todo el mundo, todo el claro, mundo hace lo mismo, sí. no sé, lo chupas y dices, "Mira, ya aprovecho Ya aprovecho. este trocillo que queda Sí. aquí y ya pues a la basura y usas la otra tapa protectora. Si no lo tuviera, pues lo pasas a un envase o un tupper apto para guardarlo en el frigorífico. Y hablando de guardar tupper aptos, etcétera, ¿qué hay de cierto en Isabel? Yo acabo de cocinar, por ejemplo, arroz blanco. La acabo de cocinar, lo he cocinado para 2-3 días, no más. Ahora me corrige si es menos o más de 2-3 días lo apto de un arroz. Pero yo lo dejo un par de horitas para que atempere y luego lo meto en la nevera porque estropeo la nevera, estropeo los alimentos de alrededor. ¿Cuál es la mejor práctica si yo acabo de apagar la olla y he hecho medio kilo de arroz para 2-3 días para un batch cooking? ¿Cuál es, según Mario Sánchez, experto en seguridad alimentaria, los pasos que debería hacer para meter ese arroz en la nevera? Meterlo tal cual caliente, no. No, porque realmente no va a pasar esto de que se va a estropear la nevera. Esto venía de hace pues, unos cuantos años, de los años 80, 90. En los primeros frigoríficos sí que te podías cargar de alguna forma electrodoméstico. Ahora no, aunque tú metas algo caliente, no lo vas a estropear. Pero sí que puedes, como tú has dicho, afectar a los alimentos de alrededor, subir en la temperatura y tampoco es lo ideal. Ahora bien, el otro extremo que sería dejarlo 5 horas en la temperatura ambiente, 2-3 horas, no. Entonces, un punto medio. Si tenemos un volumen muy grande, como tú has dicho, una olla con mucho arroz, para que se enfríe también antes, lo vamos a guardar en envases pequeños, de ración individual o para dos, según el uso que le vayamos a dar. Media horita como mucho a temperatura ambiente, 15-20 minutos a poder ser, y ya luego lo guardas. O sea, que se haga ese bao de... Que no esté ardiendo, Vale. que no esté muy caliente, lo puedes dejar a temperar un poquito y guardarlo. Ahora bien, si tienes prisa porque te tienes que ir al trabajo y eso si la otra alternativa es que eso se quede muchas horas, mejor mételo caliente. Porque el problema que vas a tener de un posible crecimiento bacteriano va a ser peor a que coja un poquito de temperatura, algo que ya está en el frío, que seguramente se corrija al paso del tiempo. ¿Y para cuántos días puedo hacer arroz en la nevera? La recomendación es de 24 horas solamente. Por eso el tema del batch cooking nos lo estropea un poco, ¿vale? ¿Quiere decir que si te lo tomas a los 2 o 3 días te va a pasar algo? Seguramente no, pero aumentas las probabilidades de que suceda, porque hay una bacteria que esta no la hemos mencionado porque es verdad que en los informes de la Unión Europea no aparece tanto, pero que también es bastante peligrosa y se ha visto algunos casos incluso de intoxicaciones que pueden llevar a la muerte. En los peores casos, gente, ya te hablo de que se ha comido unos espaguetis de una semana fuera del frigorífico, ya cosas muy locas, Sí. que eso no lo va a hacer la gente. Pero es una bacteria que se llama Bacillus cereus. Esta es la que forma esporas, que es lo que te comentaba antes, es como una especie de caparazón protector y se ha visto que resiste las temperaturas de cocinado. Entonces, ese arroz o pasta, digamos, del campo, de los cultivos, una vez más, son vegetales que están en contacto con la tierra y que ya pueden traer esos patógenos, por muchos controles que se le haga. Entonces, si esas esporas están presentes y luego tú cocinas, hidratas el arroz, estás creando un entorno ideal para que la bacteria crezca y se reproduzca. Si luego te la llevas al frío, ¿qué pasa? Si te la tomas al cabo de un día, aunque haya una bacteria, pues digamos que no va a alcanzar una cantidad de células suficientes, de bacterias suficientes para que te infecte. Pero cuanto más tiempo lo vayas dejando, va a ser peor. Entonces, ante esa posibilidad de riesgo de que con calor no la vamos a matar, esas esporas, de que podemos tener problemas, se recomienda por sensatez y porque el arroz es realmente fácil de preparar, unos 8 o 10 minutos puedes tener arroz cocinado. Ya no te hablo de los vasitos de microondas para la mayor parte de gente que es un minuto. 24 horas. Sería la recomendación. ¿Qué hacemos en batch cooking? Podemos seguir funcionando como hasta ahora, pero en lugar de dejarte, si cocinas el domingo, de dejarte la última receta para Al el viernes. jueves o para el viernes, pues tómatela el lunes o el martes. Sí. O lo que yo suelo decir en un entorno ideal, si puedes, es déjate el arroz y la pasta, que es, entre comillas, poquito tiempo, pues dejas preparada la guarnición y el arroz y la pasta la haces al momento o el día de antes, que es verdad que te rompe un poco la gracia, porque la gracia no es hacerlo todo a la vez, pero si es un poquito, si queremos cumplir con toda rajatabla. O sea, si quiero ser mega, ultra, súper estricta con lo que me está contando Mario, 24 horas,
que lo dejo 48, no pasa nada, pero la regla general es cuanto menos tiempo, más allá de 24 horas, mejor. En arroz y pasta sí, ahí recortamos un poquito tiempos, al igual que platos o alimentos que lleven huevo crudo o poco cocinado. También sería un poquito las recomendaciones de 24 horas. Pero para no volvernos locos, la media de algo cocinado en el frigo son 2-3 días. Vale, Lo que sea más sensible, más tirando a 2 y lo que menos, pues a 3. vale. Y, por ejemplo, la patata. La patata no se considera un alimento especialmente de riesgo, aunque viene de la tierra y está pues en contacto igual que como el resto de vegetales. Dependiendo del cocinado, pues te puede aguantar en un plato 3 días Vale, fácilmente. genial. Mm. Y la siguiente pregunta es, tengo el arroz, como me ha dicho Mario, lo he dejado 15-20 minutos en tuppers diferentes para disipar un poco el calor. ¿En qué parte de la nevera lo meto? Buena pregunta. Realmente un plato cocinado, mientras no lo pongas en la puerta, porque la puerta es la zona más expuesta a cambios de temperatura y demás, realmente en cualquier posición, en posiciones centrales o superiores estaría bien, porque la parte baja siempre la vamos a dejar para los vegetales y para productos a descongelar. Lo importante aquí es que los tuppers que vayas a consumir antes, comida preparada, lo pongas no tanto el orden de superior o inferior, sino delante de la, Vale, de la nevera. Que dejes atrás aquello que tenga mayor duración, simplemente para que a la hora de organizar y mayor comodidad lo tengas más a mano y no se te olvide el tupper ahí al fondo de vale. la nevera. Y has dicho una cosa que no se me había ocurrido hasta que me lo has dicho. ¿Y en la puerta qué hay que guardar? Buena pregunta, porque ahí los fabricantes ponen las hueveras, ¿no? Famosas, Sí, y eso claro. no hay que ponerlo, guardar ahí los huevos en la puerta, ni la leche, porque son bastante Tío, perecederos. qué fuerte. ¿La leche Sí. tampoco? La leche abierta, si está cerrada, Vale, la leche es muy curioso porque te puede aguantar varias semanas, meses el Tetra Brick típico que guardas sí. fuera de la nevera, pero una vez que lo abres, si te fijas, te pone dos, Muy tres poco, días. sí. Porque ya es un alimento, pues es como la leche es al final un líquido muy apto para que las bacterias crezcan. ¿Qué guardamos en la puerta? Pues todo lo que ponemos ahí por gusto y no por necesidad. Bebidas, mermeladas que tienen, como cuando tienen un alto contenido en azúcar o edulcorante, pues inhiben esas bacterias. Pepinillos. Encurtidos, efectivamente, pepinillos, todo lo que sea, digamos, ¡Ay, qué fuerte! alimentos que aguantan más de por sí. Pero leche y huevos, por ejemplo, mejor que vayan en las partes centrales, por O sea, ejemplo. que en la organización de la nevera de Mario, en su puerta de su casa, hay mermeladas, Hay, pepinillos, bebidas hay y poco más. kombucha, un refresco de cola cero tengo, Sí, sí, yo también. efectivamente. Y sí, encurtidos y cosas así, la verdad. Y, perdona, chorra, la leche, si por ejemplo es como muy larga, que la doblas y la metes como... Acostada, en Vale, lugar de acostada. vertical, sí. Y no pasa nada, no se crea ni posillo ni nada, igual es una chora de pregunta, ¿eh? No, en bebidas como la kombucha o algo así que tenga algún microbio vivo sí que se queda un posito, pero eso luego lo agitas y no pasa nada, pero en la Vale. leche en principio no hay problema. Vale, oye, pues súper interesante porque yo esto en la Van puerta, saliendo o cosas, sea, cosas. huevos no lo hacía, pero lo otro sí. Y luego, otra cosa que me interesa, a nivel de seguridad alimentaria, ¿cuántas veces se puede reutilizar el aceite? ¿Y existen diferencias entre el tipo de aceite y las veces que lo puedo reutilizar? Es una buena pregunta porque la gente cuando tiende a cocinar, pues sobre todo gente que a lo mejor no come del todo bien, ¿no? Por el tema de frituras y demás, ahí cuesta mucho tirar el aceite. Yo no sé si te pasará, yo como uso poco aceite, También. realmente, yo es que no reutilizo. Yo no es que no frío nada. Yo hago a la plancha, es un poquito, y la gente que come más o menos sano seguramente esté en la misma situación, pero si excepcionalmente hacemos algo, mejor que sea con un buen aceite de oliva. Generalmente los aceites de oliva aguantan mejor, tienen un punto de humeo que se llama, que es cuando ya el aceite vemos que le empieza a salir humo y que lo estamos quemando en la Vale. sartén. Ahí ya está empezando a generar componentes indeseables, tóxicos y demás. Entonces, ¿cuál es el mejor aceite? Pues idealmente sería un aceite de oliva virgen extra. Pero ¿qué pasa aquí? Yo siempre recomiendo un poco el sentido común. El aceite de oliva virgen extra es aquel que extraemos de la aceituna solamente por procedimientos mecánicos, es el mejor que existe, aquí en España lo conocemos de sobra, pero es un aceite que la mayor ventaja que tiene, aparte de nutricional por supuesto, es aromática, organoléptica. Entonces es un aceite que funciona mejor en frío para ensaladas. De un virgen extra a un virgen a secas hay muy poca diferencia. Y de un virgen a un aceite de oliva que está ahí entrando en el refinado o digamos no tan de tanta calidad, para cocinar te puede servir realmente, porque estás calentando el aceite. Una vez que lo calientas, esas posibles ventajas diferenciadoras del virgen extra no te van a ayudar mucho. Entonces, pues es como decíamos antes, no te vayas a lo más caro o lo mejor simplemente por hacerlo todo perfecto, sino es un poco usar el sentido común en este caso. Yo en mi casa uso a veces virgen extra, pero porque como solo uso poquito y tengo ese, lo mismo es la ensalada que tal, pero entre comillas lo estás desperdiciando porque con el calor se pierde un poco la gracia que tiene. Entonces, aceite de oliva virgen, incluso a veces no necesariamente tiene que ser virgen, en general no sirve para todo. Y estos aceites como de girasol, de aguacate, de lino, mejores, peores, no recomendables, de soja, de navina.
Son muy diferentes los perfiles. En general, los aceites vegetales están como muy demonizados seguro que lo sabes, por el tema de los ácidos grasos, el perfil que tiene de omega 3 diferentes omegas y demás, pero no es tan así. O sea, un aceite de girasol refinado no es tan perjudicial como se ha planteado. Lo que pasa es que el de oliva es mucho mejor. Claro. Entonces, si excepcionalmente, y de hecho en muchas culturas se hace, por ejemplo en Latinoamérica se usan otros aceites porque en España no es el de oliva y allí no tanto, tampoco pasa nada por utilizarlo, pero estando en España o en un contexto donde tienes acceso de aceite de oliva sería la mejor opción. El resto de aceites, pues quizá para postres, que es donde el tema de dulce, Sí. el aceite de oliva no suele gustar porque el regusto. Claro, tiene ese sabor tan fuerte y demás. Suele ser un poco la opción que se tiende a huir. Y lo de reutilizar, no te he dicho el número de veces. Me acabo de dar cuenta. En teoría, con el papel en la mesa serían unas 3 veces. De 3 a 5 dicen algunos estudios, pero una vez más va a depender de lo que estés haciendo con el aceite. Si es freír, que subimos mucho la temperatura, yo me quedaría en unas 3 veces máximo. O sea, entre 3 a 5 veces, idealmente 3, sobre todo si son frituras. Y a nivel de seguridad, todos los aceites Isabel son igual de seguros, pero a nivel ya por propiedades de salud y organolépticas, el aceite de oliva virgen siempre va a ser como el de elección. Exacto. Vale. Y la siguiente pregunta es, ¿hay diferencias en cuanto a seguridad alimentaria si yo quiero cocer un alimento? Porque me han explicado como que es diferente a nivel de perder vitaminas, etcétera, si yo cocino el alimento y lo meto primero en agua fría versus si lo meto con agua ya hirviendo. ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? Hay algunas diferencias. A ver, eso ya es una cuestión más incluso de gastronomía, según el vale. plato que quieras hacer. A nivel de seguridad alimentaria no te va a cambiar mucho porque una vez que tú calientas, da igual si está el agua caliente antes o después, alcanzas ebullición y el agua caliente va a hacer que el alimento alcance una temperatura suficiente, esos 60-70 grados, para matar bacterias. Lo que sí te puede cambiar son las propiedades organolépticas o la función que le quieras dar, ¿no? Por ejemplo, lo que es la pasta siempre se recomienda al dente, porque es como los italianos siempre lo conciben y demás, que quede durita, ¿no? Entonces ahí lo mejor siempre es echarlo en agua caliente. Casi todas las recetas es cuando el agua esté caliente echas el producto. ¿Qué ventajas nos pueden dar añadir el producto en agua fría? Pues, por ejemplo, para hacer patatas, para que se quede una textura un poquito más suave, más melosa por fuera, porque con el agua fría lo que pasa es que el alimento va a gelatinizar antes. Por así decirlo, si tú metes el alimento en agua hirviendo, es como que rápidamente va a alcanzar toda la temperatura a la vez en todo el producto y realmente se cocina por igual, por así decirlo. Pero con agua fría, ¿qué sucede? Que el agua empieza a afectar primero a las capas externas y luego va hacia adentro y ya comienza la temperatura a subir de una forma más gradual. Entonces, ¿dónde puede ser interesante que quede más blandito por fuera? Para hacer unas patatas cocidas, un puré o algo así, o para hacer un caldo, algo que tenga que ver con que las vitaminas y los minerales no nos importen que se disuelvan en el agua, que esto es lo que también suele pasar. Puede ser que esas capas externas disuelvan un poquito y para hacer una crema o un puré, que al final lo trituras y te lo tomas todo junto, te da igual que se quede la vitamina dentro o fuera. Vale, perfecto. Y luego, otra cosa que hemos hablado de bacterias, de que hay que tener cuidado con la carne picada, etcétera, y parece que los vegetales, o especialmente la patata, fuera segura. Y yo me acuerdo que de pequeña a mí me decían, no, las patatas, estas florecitas, solo hay que quitarlas y puedes tomártelas. Si yo en mis patatas tengo esas florecitas, ¿basta con que con el cuchillo las recorte y ya está? ¿O es mejor evitar tomarte esas patatas y por qué? Lo mejor es no tomarlas, porque hay un componente tóxico, es un químico que se llama solanina, que de hecho quizá no suena porque las solanáceas, que es el grupo de alimentos como el tomate, la berenjena y la patata, viene de ahí ese nombre. Son alimentos que pueden desarrollar esta sustancia que realmente es tóxica y que puede ser perjudicial para el organismo. Lo bueno es que la patata, al calentarla y al cocinarla, cuando la cantidad de solanina es pequeñita o normal, por así decirlo, no plantea problemas. Pero cuando aparecen esas florecillas también se pone verde, que lo verde necesariamente no es solanina, sino que es la clorofila de haberle dado el sol y haberse echado a perder. Pero sí que esas zonas tienden a crear más solanina. Entonces, aunque tú quites ese trozo en una patata que lleva pues eso, muchos tallos y que está, a veces yo me encuentro algunas que parecen ya casi de decoración, ¿no? Sí. Con tallos infinitos. Eso lo mejor es tirarlo porque primero, si haces la prueba, verás que la patata no va a estar buena, seguramente esté amarga, y luego puede desarrollar este tóxico que realmente aquí no se habla tanto de una intoxicación porque como tiene un sabor amargo, normalmente la gente ya lo desecha y no se lo come. Tradicionalmente no ha desarrollado esta solanina problemas de salud, pero sí que puede ser en un niño, imagínate, que a lo mejor no tiene el paladar todavía muy desarrollado y tal, puede ser problemático. Pero digamos que lo mejor es tirarla por completo. Y Isabel, me acabo de comprar unas fresas, tienen moho, las recorto y me tomo el resto. Ahí sí que ¿Saludable no. o no?
No, malísima opción. Aparte fresas, frambuesas o arándanos que a veces pestañeas también y Sí, les sí. aparece el moho. El moho aquí sí que volvemos a la parte microbiana o microscópica porque los mohos son al final hongos que no podemos ver a simple vista, son microscópicos. Lo que vemos, ese pelillo que aparece, es la manifestación externa una vez que el moho ya ha hecho su labor, su trabajo y ha crecido en el alimento. Entonces, en frutas y verduras pequeñitas no hay discusión, incluso la bandeja entera, aunque digamos que Es que una... eso, Claro, eso duele mucho, pero aunque una tenga y en tal, la frambuesa duele porque la frambuesa parece que las miras sí, y ya están como... es terrible, pero como son tan pequeñitas, tienen una cantidad de agua tan alta y están normalmente en un envase cerrado, el moho al final por el ambiente cerrado va a llegar a la que esté en la otra punta, entonces lo mejor es tirarlo. Incluso en una fruta entera, que sea más grande, una manzana, una pera, que tenga en el tallo un poquito, también se recomienda tirarlo de forma completa y no recortar, porque al final ese moho se mueve muy bien o crece muy bien en entornos ricos en agua y la manzana está plagada, llena de moho, aunque tú solo veas en una parte, es como te digo, solo la manifestación externa una vez que ya ha crecido el moho, pero va a estar por todo el alimento. Entonces, cosa como, cosa que se tira, Sí. porque ahora te voy a hacer un poco de abogado del diablo. Pues, ¿y qué pasaría si yo corto un trozo, tiro el trozo y el resto me la tomo? O sea, cuando yo ingiero un alimento, pienso en una fresa, cojo un trozo, lo quito el demo y me lo tomo. ¿Qué me puede pasar si yo me tomo eso? En un primer momento seguramente no te pase nada, salvo que haya una cantidad muy muy alta y te pueden dar algún vómito o alguna cosa porque estés ingiriendo muchas micotoxinas a la vez. Las micotoxinas son toxinas que generan algunos mohos que son patógenos y aunque no suelen tener una incidencia, digamos, aguda, es más bien a nivel acumulativo. Se acumulan en el hígado, en los riñones y se relacionan con la evidencia científica en la mano con cáncer. O sea, son al final un Sí, es contaminante, verdad. tanto las que ingerimos como cuando nos sale moho en las paredes porque hay humedades y cosas así Por que siempre dicen, micotoxinas, sí, sí, claro, sí. dicen mucho cuidado al respirarlo, pues es que eso por las vías nasales, imagínate, si ya al respirar es un problema, imagínate si te lo comes. O sea, se acumula en el organismo y se asocia mucho con diferentes enfermedades, no solo a nivel digestivo, sino también respiratorias y demás. O sea, me parece muy importante esto que acabas de decir porque es, Isabel, no te estoy hablando de que sea algo agudo, o sea, no va a ser como cuando tienes una intoxicación por Campylobacter que tienes realmente de manera más o menos con una secuencia temporal corta, náuseas, vómitos, diarrea, sino que el problema aquí es, ostras, no es que te pase algo ahora, pero es que si tú utilizas esta práctica de tomarte cosas como de manera más o menos habitual, a la larga puedes tener problemas que, uy, no sé cómo me ha parecido esto, ostras, cómo ha sido toda tu trayectoria de alimentación, o sea que al final el demonio está en estos pequeños detalles. No, totalmente. Al final son acciones que parece que no importan, pero vas sumando una y otra, y luego pues puedes tener una enfermedad crónica o simplemente algún problema de salud. Y ya no es solo el hecho de que cojas una enfermedad chunga o peligrosa, es que ya estás, aunque solo sea una diarrea, una gastroenteritis, que te tengan que hospitalizar y demás, al final también está gastando recursos tanto públicos como que estás perdiendo calidad de vida en ese Mm. sentido. O sea, que no es solo que, oye, no me pasa nada porque ya me duele la barriga. Hombre, el momento que estás fastidiado, yo creo que a nadie le gusta No, estar así, desde luego. totalmente. Y luego la última pregunta que te quería hacer, en España, hace relativamente poco tiempo hubo bastantes alertas con las leches de fórmula, que hubo contaminaciones, de repente apareció una marca, luego era otra, luego tal. ¿Cómo puede ser que una leche en polvo se contamine desde qué punto para que esos envases lleguen a venderse y aparezcan esos problemas? ¿De dónde venía esa intoxicación? El caso que hemos tenido reciente, si no recuerdo mal, tiene que ver con Bacillus cereus, esta que te comentaba de arroz y pasta, Ah, por esporas. Al final, un alimento seco, el arroz viene seco, pues en este caso también las leches de fórmula a veces llevan algún derivado del arroz o algo así. Realmente, no sé. Cuando suceden estos casos, nunca puedes rastrear de alguna forma, saber el origen exactamente, si fue por un ingrediente, si fue por otro. Lo que está claro es que sorprende que sea este grupo de alimentos, las leches de fórmula, porque están súper controladas, mucho más que el resto de alimentos. De hecho, a nivel legal tienen unos requisitos de contaminantes mucho más altos, los requisitos para que sean mucho más bajos. A nivel de publicidad está súper regulado. Entonces, la conclusión cuál es que el sistema que tenemos montado no es perfecto, que hay empresas que hacen las cosas mejor que otras y que aún así conviene estar pendiente de esta cosa, porque cuando afecta realmente a un sector de la población, a un niño pequeño, ahí sí que tenemos la noción de que puede ser muy peligroso, pero si no tuviéramos todo el sistema de seguridad alimentaria, todos los controles en industria, en supermercados previos, pues lo que pasaba hace unos años también, teníamos otros casos muy conocidos que han afectado a niños y también a adultos, y ahora pues lo que vamos viendo un poquito son más residuales. Lo que pasa que también lo decías al inicio, ahora parece que alerta alimentaria por este contaminante, por esto, por lo otro. Ahora cada vez más con las redes sociales y con los medios todo se amplifica más y parece que hay más casos, pero
pero realmente estamos en el mejor momento en cuanto a seguridad alimentaria, porque somos capaces de detectarlos más y realmente esos casos que aparecen, aunque parezcan muchos, son ínfimos comparados con la cantidad de alimentos que se producen diariamente en cualquier fábrica. Y para terminar, la última pregunta que me gustaría hacerte, Mario, es ¿qué aspecto de seguridad alimentaria no te he preguntado y consideras que en tu labor de divulgación sería interesante que toda la gente que nos escuchara lo supiera? Creo que hemos tocado casi todo lo importante, pero quizá hay uno, el tema de los estropajos y las bayetas Vale. de cocina, que ahí también tenemos, ahí por ejemplo te reconozco, es uno de mis puntos flacos, que me cuesta también renovarlos y demás, porque en base a lo que sabemos deberíamos cambiarlos semanalmente. Imagínate, Voy a tirarlo semanalmente, ya de mi casa. el tuyo lleva ya más tiempo que tú ahí viendo a Sí, lo o sea, mejor. no muchísimo, pero sí que puede ser que lleve un mes. Y a mí también me ha pasado, porque también si tenemos lavavajillas, si no lo hacemos a Ya. mano, el tema de la Pero limpieza, es una tampoco guarrada, pasa sí, tanto. Pero hay algunos que ya se ven que dices, esto está para cambiarlo y no sí. lo cambio. ¿Qué pasa en los estropajos y en las bayetas? También la bayeta cuando se pone así como pegajosa, que parece que tiene un moquillo y Sí, tal. qué asco. ¿A eso Es te ha verdad, pasado? sí. Pues en esos casos tenemos una forma de resistencia también muy curiosa de las bacterias que digamos que se unen entre sí y forman una especie de caparazón protector que a veces ni la lejía es capaz de... El biofilm. Los biofilms, exactamente, es el término concreto. Es como que crean una malla, una especie de unión y ni con lejía las puedes matar. O sea, cuando llegas a ese punto hay que tirar el trapo, la bayeta y cambiarla. Y antes de que suceda eso, pues intentar mojarlos en lejía y cambiarlos cada poquito tiempo para que no llegue a ese punto O de sea, idealmente vencimiento. cada semana. Semanalmente se recomienda cambiarlos. Y cuando yo, imagínate, me acabo de tomar algo, un café, y voy a limpiarlo, mi duda es, ¿yo lo estrujo? Sí. ¿Dónde hay que colocarlo? O sea, porque si yo siempre pienso, si yo lo dejo encima de la pila, muy bien, esta parte se seca, pero la parte de abajo está mojada Claro. en contacto. O sea, es una rayada mental mía. Entonces, Sí. ¿cómo es mejor dejar el estropajo para que se seque? A ver, eso es una cuestión, depende de la cocina que tenga cada uno. Yo, por ejemplo, las tengo en el armario de abajo del fregadero, pues unos cajoncitos que los dejas ahí y se secan bien. Pero bueno, hay mucha gente que le gusta colgarlo, ¿no? Encima Claro, del sí, yo grifo ahí pienso que como el colgado. triunfo de he Claro, limpiado ya. claro. O Sí. sea, no hay problema o sea, no hay más riesgo por dejarlo como apoyado y que la parte de abajo como que esté mojada y toque con una superficie. No, realmente si lo hemos limpiado bien después de coger el café, lo que sea, agua y jabón. Y luego una cosa que puede estar bien es tenerlo en un cacharrito aparte Vale, con un poquito de lejía, quizá. vale. Así lo tenemos más separado y también esa lejía no va a ser infalible, no va a hacer que tú dure 100 años, pero sí que va a inhibir, va a crear unas condiciones más difíciles para que crezcan los Entonces, patógenos. una vez a la semana todos a revisar esto. Y luego, una pregunta que has dicho esto, pero es que se me acaba de ocurrir. Las botellas reutilizables de beber, ¿vale? Es que se me acaba de ocurrir a la mente esta pregunta. ¿Hay que lavarlas de alguna manera especial? Porque me imagino que por dentro y de estar chupando tal, no solo con agua y jabón, igual, hay que tratar de alguna manera especial pues el tema de la pajita que va por dentro. Hay que hacer algo especial para no... Realmente con agua y jabón, con que se laven ya está bien, porque Vale. hace poco también han salido varios estudios que la gente que casi no las Sí, limpia no las limpia. se olvida un montón y demás, y con usar agua y jabón realmente es suficiente, porque esto es un material, pues ya sea de plástico, de metal, del que sea, con tener una higiene frecuente, ya Vale. digo, si es una botella típica que nos llevamos al trabajo Sí, o algo eso. así, idealmente, ¿qué sería? Pues cuando llegas a casa, cada día limpiarla bien, fijándote en el tapón, que no Sí. queden ahí restos, pero con que lo hagas, no sé, semanalmente, ya te digo. Si partimos de no limpiarla, con hacerlo una vez a la semana ya estamos Vale, haciéndolo perfecto. bien. Pues nada, millones de gracias, Mario, Un placer. por cuidarnos más, pero no solo con tipos de alimentación, sino con maneras de gestionar la comida, que me parece que es tanto más importante. Y a todos vosotros, millones de gracias. Dejaré todas las redes sociales, el libro de Mario, que, insisto, recomiendo encarecidamente. No me lo ha dicho él que lo recomiende, pero yo me lo he leído y es un libro que merece la pena. Yo he aprendido mucho, me ha resultado muy práctico, muy sencillo de leer y creo que si todos aprendiéramos un tercio de lo que cuenta en el libro, nos iría a todos muchísimo mejor para esto de saber más, para temer menos y elegir mejor. Y nada, millones de gracias. Os veo en el próximo episodio. ¡Chao!